Bueno, arrancamos nuestro segundo bloque con nuestra invitada, la senio de primaria Florencia Berza. Ella es delegada de SADOP y maestra en nivel primario y nos va a contar sobre los distintos proyectos que está desarrollando en su corta o larga trayectoria como docente, pero también de investigación y de extensión en algunos casos con docentes de la universidad y con otros docentes. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Larga la trayectoria de docente porque hace 17 años que soy docente, así que no es tan corta. En referencia a los proyectos que decías, desde el sindicato hace muchos años que venimos trabajando y aportando a toda la temática de derechos humanos a nivel local, provincial y también a nivel nacional, generando proyectos de promoción de derechos humanos. Y bueno, en ese sentido, desde lo local, tenemos 3 proyectos que hemos hecho en este último tiempo. El primero tiene que ver con un cuadernillo para nuestros afiliados y los docentes en general, que lo hicimos maestras de primaria, es para primer ciclo, en donde tratamos de recabar lo que hacíamos en las aulas referido a derechos humanos y cómo trabajar fundamentalmente el tema de la identidad, y eso lo pudimos editar y se difundió en los colegios. Después, desde el año pasado, hay un proyecto que se llama Historias en Valijas, que lo que tratamos es de poder acercarle a los docentes de todos los niveles, tanto inicial, primario, secundario y también terciario, a los estudiantes de terciario, cómo llevar nuestra historia reciente a las aulas. Muchas veces los docentes, los colegas nos planteaban que era un tema complejo para llevar a las aulas, que a veces no había tanto material, y nosotros sabemos que dentro de la literatura hay un amplio panorama que nos abre distintas puertas para poder indagar, para preguntarnos, para trabajar con los chicos, sacar conclusiones, pero además que eso salga a las casas de estos nenes y de estas nenas que nosotros tenemos como alumnos. Este es un proyecto que lo hicimos de la mano de abuelas. Vino Leda, el sindicato, hablar con nuestros delegados, que son los primeros que difunden los proyectos que nosotros como sindicato tenemos. Así que esa es una valija que está dando vueltas por la ciudad, que es un proyecto que es de todo el año, si bien en marzo tal vez sea donde más difusión se da. Nosotros sabemos que es un proyecto que dura todo el año y que no se acaba ni empiezan los libros que están en esa valija, sino que eso trasciende, y la verdad que se han hecho cosas muy hermosas. El otro día me mandaron un video de una escuela de Batán, en donde los profesores a partir de uno de los libros pudieron hacer el acto del 24 de marzo, así que la verdad que para nosotros es un orgullo poder colaborar con nuestros afiliados en este sentido. Si quieren les cuento, no sé, lo último que estamos haciendo, que eso es en conjunto con otros sindicatos. Tiene que ver con un proyecto que empezamos a pensar hace un tiempo, que todos estábamos trabajando aisladamente en cuanto a los docentes detenidos, desaparecidos, sobrevivientes y exiliados de nuestro distrito. Y la verdad que hay muy buena relación con los demás sindicatos docentes y conformamos una comisión para poder entrecruzar datos, porque hay muchos docentes de colegios privados en esa época que también trabajaban en colegios estatales. Y bueno, formamos esta comisión el año pasado y empezamos a trabajar sobre una base de datos que cada sindicato ya tenía. Y a partir de ahí, bueno, por supuesto con la gente del Faro de la Memoria, que ellos ya tienen su base de datos muy grande, también nos manifestaban que muchos de los nombres que ahí aparecen no se sabe la profesión. Entonces, bueno, también aportar a esa base de datos con testimonios. También está el Sindicato de Trabajadores Municipales, SUTEBA, nosotros como SADOP, y la amiga de ustedes que está en una comisión de la facultad que nos colabora en todo esto, que es recabar la información y bueno, poder sustentar el proyecto con datos reales y fehacientes, ¿no? Bien, y para meternos en uno de estos proyectos que son sumamente interesantes, y bueno, vamos a tratar de que el tiempo nos alcance para
meternos un poco en cada uno. Tomo esta idea de historias en valijas, esta valija itinerante que va por las distintas escuelas y en los distintos niveles. Cuando uno abre esa valija, ¿con qué se puede encontrar? Te puedes encontrar con libros prohibidos, eso seguro, que fueron, digamos, el inicio de este proyecto, pero también a partir de que empieza la democracia en nuestro país, se generaron muchos textos que fueron a posterior y que han sido difundidos y muchos que no se conocen. En los últimos años sí nos encontramos que hay más textos para chicos más pequeños y también pudimos ir apropiándonos y trabajando con eso. Nosotros lo que hicimos fue no solo tener una base de muchos libros, sino además empezar a buscar actividades para poder plantear prelectura, lectura y poslectura, digamos, para que cada docente pueda hacer un trabajo que no dure una horita, sino que sea un trabajo continuo, que es como lo manda, digamos, la ley y el diseño curricular, que sea transversal y que se pueda trabajar a lo largo de todo el año. Nosotros planteamos eso, llevamos la valija, hay docentes que prefieren trabajarlo ellos y hay muchos que nos piden que podamos ir y bueno, la idea es que haya un producto final y que eso pueda salir a las familias. Entonces podemos decir que hay una buena recepción en las distintas comunidades educativas que ustedes van visitando respecto de esta propuesta. Sí, hay buena recepción y hay mucha emoción, porque desde los más chiquitos de jardín, pero bueno, ni hablar los chicos de secundario que por ahí manejan y tienen más conversado y más tratado el tema, la verdad que hay mucha emoción. También nos encontramos que hay mucho desconocimiento en algunos sectores. Claro. Entonces, también en los docentes. Sí, también más que nada por ahí no hay preparación, por ahí es un tema que causa cierto miedo abordarlo. ¿Puedo hacer una pregunta? Es una inquietud que tengo cada vez que llega marzo. ¿Cómo se plantea tal cual? Si los profesores, los maestros están totalmente capacitados para abordar el tema, porque tengo muchos casos, muchos ejemplos de nenes que vienen muy impresionados cuando se plantea el tema. Otro caso de un nene que justamente cuando se abordó el tema, el nene llegó a la casa descolocado porque era adoptado con padres militares. Entonces, tal cual, si todos los docentes están en condiciones o se les debería capacitar un poquito más para abordar el tema, porque en todos los marzos que viene el acto, que se toca el tema, los más chiquitos quedan muy impactados. Sí, yo en realidad lo que creo que uno puede abordar con los más chiquitos diferentes aristas claro. de lo que fue la dictadura cívico-militar. En realidad nosotros lo que proponemos es trabajar la identidad, ¿no? La identidad con los más chiquitos la vas a trabajar de una manera, digamos, y eso va a ir mutando y profundizándose con los chicos más grandes. Respecto a lo que me decís de la capacitación, nosotros creemos que es fundamental la capacitación y muchos docentes lo hacemos por cuenta propia, somos ¿no? autodidactas. Seguro. Y muchos otros hemos tenido la posibilidad de perfeccionarnos con programas nacionales que nos ayudaron a estar hoy en el lugar que estamos, pero debería haber una política de Estado que, digamos, que aborde y fomente. Claro, es interesante también que encuentre a los padres medios descolocados ante una pregunta de los hijos. En carne propia, la semana pasada trabajaron en la escuela primaria con los nenes por primera vez, o sea, y los chicos, mis nenes están desde el 40 aniversario como para agarrar fechas redondas y es la primera vez que lo toman. Y está interesante porque ellos empiezan a preguntar con la inocencia de la ignorancia y quieren saber más, lo cual gratamente habla de un trabajo casi completo para completar en casa. Claro, eso está genial. El tema es cuando vienen impactados y asustados de lo que pasó. ¿Y a quién no le va a impactar que hayan desaparecido 30.000 personas y que haya sido el mismo Estado aberrante, tal el cual. que haya avanzado sobre esos derechos? Sí, a veces también sucede, a mí me pasó hace unos años en un colegio en el que trabajaba, que estaba con nenes de segundo grado, que casi siempre tengo los más chicos, trabajando el tema de la identidad y un nene levanta la mano, que tenía mucha más información que el resto,
y dijo, señor, ¿también desaparecieron bebés? Sí, fue así. Al otro día tenía una mamá con esto que vos me contás. Entonces le comenté la situación, cómo fue, y lo pudimos hablar, y la verdad que lo entendió y no hizo más problema que ese. Digo, a veces también nosotros nutrimos, pero los chicos traen también mucha información que quieren y deben compartir. Y deben compartir, y está bien deben que así sacarse sea. dudas. Seguro, y sin duda, y retomando lo que nosotros decíamos en nuestra apertura, se empieza a generar conciencia desde las escuelas, y por eso a mí me sorprende cada día más. Tengo la suerte de que no pierdo mi capacidad de asombro. Cada vez en marchas como la del sábado pasado, vemos más y más jóvenes, gente nacida ya en democracia, mayoría de chicos en los hombros de los papás y las mamás, también empezando a recorrer este camino que tiene que ver con construir memoria por la verdad y la justicia. Y me parece que esta incomodidad que se empieza a generar en las casas a partir de este tipo de proyectos, lejos de preocuparnos, tiene que ser movilizante para todos como sociedad, ¿verdad? Exacto. A ver, cuando nosotros conmemoramos ciertas fechas que hablan del origen de nuestro Estado Nacional, bueno, este Estado Nacional también tiene un 24 de marzo sobre sus hombros. Seguro. Y también es para conmemorarlo, para revalorizarlo, para rediscutirlo, de la misma manera que conmemoramos, revalorizamos otras fechas. Y que tiene que ver con esta construcción de esta identidad del ser argentino, que tiene que ver con todas esas fechas, que tiene que ver también con el paso que tuvimos por esta dictadura sanguinaria y por tantos otros golpes de Estado que sufrimos en la historia reciente. Sin dudas que no tiene ningún parangón respecto de lo que fue la dictadura que se inicia en 1976, pero que sin embargo tiene mucho que ver con nuestro ser de hoy. Tiene que ver con el derecho a poder preguntar. El año pasado con lo de Santiago Maldonado, que se marginaba si se podía preguntar o no. El derecho para todos igual, y el derecho a preguntar y a poder hablar todo en las aulas, eso es verdad. Exacto. Y yo quizás, Florencia, te quiero preguntar, porque nos orientamos un poco al trabajo con los más chicos, que la verdad yo no me lo imaginaba, porque es difícil cómo buscarle la beta, cómo poder entrarles a los chicos más chicos cuando llegan a la escuela secundaria, donde los chicos sí tienen más información, donde los vemos hipermovilizados, con mucha información. A ver, ¿cómo manejan esa información? ¿Por dónde van las preguntas? ¿Por dónde va lo que bucean en esa valija que ustedes les llevan? Mira, hay, como les decía, muchos textos literarios que encarnan estos temas de una manera más lírica, ¿no es cierto? Hay una autora acá en Mar del Plata, una docente que se llama Marisa Potes, que hizo un libro que fue editado por la municipalidad de acá de Mar del Plata hace unos años, que se llama Marimosa y las hormigas. No fue un libro que se vendió, sino de distribución gratuita. Es un libro que cuenta la historia justamente de una mariposa que tenía mucho color, mucho brillo, y que un día la encierran unos bichos malos y empieza a perder ese brillo. Y cómo todo lo que pasa dentro de esta celda, con quienes se ve, se involucra, lo que sentía. Y bueno, nosotros trasladamos eso a nuestros pibes y nuestras pibas. ¿Qué te pasaría a vos si? ¿Qué sentirías vos? La importancia de que cada uno tenga su brillo, de que cada uno sea capaz de decir lo que siente, lo que le pasa, lo que le gusta, y que nadie tiene el derecho a coartar tu libertad. Digo, es un tema que nosotros trabajamos con sala de 5, sin ir más lejos. El viernes estuvimos con sala de 4 y 5 en un jardín, trabajando este texto. O sea que hay maneras de poder abordar, depende de la edad, y vamos subiendo de contenido según si es secundario, si es terciario, pero hay muchos textos que nos dan, nos ayudan a hilar este entramado. Y te pregunto, ¿en las escuelas hay algún reparo? ¿Ustedes piden permiso? ¿Las escuelas los invitan a que lleven la valija? ¿De qué modo se da este contacto entre el proyecto y las distintas escuelas que ustedes visitan? Como les contaba, nosotros en realidad lo que hacemos siempre es presentar el proyecto a nuestros delegados, y ellos son los que difunden en los colegios de nuestra ciudad y de la zona, porque nuestro sindicato también tiene colegios en la zona, en Miramar, en Balcarce, en la costa.
Y a partir de ahí nosotros no imponemos nada. Todos los lugares donde vamos es porque nos llaman docentes, porque les gusta la propuesta, porque escucharon el año pasado a alguien que fue, que le gustó, que le sirvió, que le sumó a su práctica pedagógica, y entonces nos llaman y nosotros vamos con la valija y trabajamos junto con los docentes en la escuela, para la escuela. ¿Cómo encuentran los docentes este trabajo y qué capacidad de sumarse a este proyecto tienen? La verdad que el recibimiento ha sido muy bueno. Yo te diría que a veces me quedo sin palabras, gratamente, por el recibimiento, ni hablar de los chicos, pero de colegas que tal vez habían trabajado el tema, pero no de esta manera, y después hacen unas producciones que ya trascienden lo que uno fue a hacer a la escuela, porque lo siguen durante semanas y te mandan las fotos de el mural que se hizo en la escuela, o cómo salieron a pegar carteles en el barrio para... O sea que hay un trabajo que se acompaña, no solamente de trabajar en el aula los textos y trabajar la memoria. Exactamente, la propuesta justamente es esta, es Amplifica. abierta, Ujú. y la idea es llegar a los demás, que trascienda el sindicato, que trascienda la escuela, que llegue a las familias, y nuestro mensaje es que si alguno tiene dudas sobre su identidad, que ellos puedan decir, sobre todo de primaria y de secundaria, a sus papás, a sus tíos, a sus tías, que si tienen dudas sobre su identidad, los estamos buscando, que está abuelas, nosotros siempre damos esa información, así que para nosotros es un orgullo, es un placer y es una necesidad también hacerlo. Muy bien, estás escuchando a Florencia Versa, que es maestra de escuela primaria, delegada de SADOP, nos está contando sobre los distintos proyectos sobre identidad, memoria, verdad y justicia, como para poder trabajar. Y vamos a ir a una breve pausa, volvemos y seguimos charlando sobre estas interesantes propuestas para la escuela primaria, secundaria y, por qué no, la universidad. Después de la tanda, seguís escuchando Drama